El mundo hoy en día, y no solamente hoy en día, pero más fuertemente hoy en día, tiene la imagen de Dios como un ser severo, autoritario, impositivo, llevándonos la contra constantemente por querer disfrutar de la vida. Y dicen, es que Dios es muy malo, es que Dios no nos permite, es que el diablo es un mejor Dios porque nos permite hacer lo que nos gusta. Y el mundo nos presenta esa cara de Dios. Y al mismo tiempo el mundo reclama derechos, reclama leyes para ser respetados. Yo quiero ser lo que yo quiera hacer en la vida, respétenme, por favor, pongan leyes que me defiendan, que me protejan, aunque lo que yo exija sea una inmoralidad. Y Dios hoy en día es el enemigo del mundo. Pues hacen bien, porque aquellos que tienen que ver con Dios es su pueblo, la simiente de Abraham. Y los hijos de Dios van a escuchar la palabra de Dios y se van a someter a la palabra de Dios por voluntad propia. Y este mundo que se siga quejando. Y si alguien en esta mañana es hijo de Dios, va a escuchar la voz de Dios en esta mañana. ¿Qué pasaría? Yo le digo a estas personas, si el día de hoy en el mundo no hubiera ley y alguien entrara a tu casa y tomara lo que quisiera por la fuerza, y alguien te quitara tus bienes, te quitara tus negocios, quisiera atentar contra tus hijos, atentar contra tu esposa, y que nadie te pudiera proteger. El mundo quiere respeto, quiere igualdad de género, derechos y que no sé qué, pero no quiere nada con Dios. En esta mañana yo te quiero hablar, amado hermano, de la verdadera ley que se estableció desde el principio. Y no me refiero a la absurda y patética hipótesis de los ateos, diciendo que la moral empezó en la comunidad primitiva, en las sociedades antiguas. Hay un libro más antiguo que las teorías de los filósofos ateos, que los filósofos materialistas, es la palabra de Dios. Y ahí vemos el origen de la ley, el origen de la moral. Ese aplauso es para Cristo. Génesis capítulo 26, versículo 5. Lo voy a leer rápido, amados hermanos. Si alguien lo quiere buscar, puede hacerlo. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ordenanzas, mandamientos, estatutos y leyes. El Espíritu Santo hablando de su amigo Abraham e Ibrahim. Y si nos vamos más atrás, nos damos cuenta que en el Génesis, cuando Dios creó al primer hombre sobre la tierra, antes de que existieran naciones, constituciones y todas estas cosas, el Señor creó a Adán a su imagen y semejanza y le dio el primer mandamiento. Le dijo: Adán, tú y tu mujer no probarán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una ordenanza, un estatuto, un decreto. Pero por causa de la desobediencia de Adán, por causa de infringir el pecado, pues ¿qué creen? Hasta hoy cosechamos las consecuencias de esa desobediencia. La pregunta es ¿por qué? Cuando Dios creó a Adán, lo creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Sabes tú que Dios es santo? No vivimos en su dimensión, claramente. Donde Él está hay santidad y perfección, no hay ni una sola mancha. Los ángeles tienen su voluntad de corromperse, pero ellos deciden estar voluntariamente. Pero el que está en la presencia del Señor se da cuenta que es perfección y es santidad. Y Dios creó a Adán perfecto y santo y le dijo: no hagas eso, no me desobedezcas y todo irá bien, tendrás larga vida, salud y disfrutarás de todo lo que te he dado. Pero el enemigo llegó a tentar al hombre y el hombre cayó. Y el enemigo en esta mañana y en el transcurso de la semana y en los días que Dios nos dé, va a seguir tentándonos para desobedecer la ley de Dios, sus principios y sus estatutos. El primer mandamiento lo estableció el Señor. La ley empezó desde el principio. También esta predicación fue inspirada por un debate que tuvo nuestro hermano Isaac recientemente con un musulmán. Y les voy a decir algo con toda franqueza, amados hermanos, me sorprende el contraste intelectual que tiene esa gente a la pobreza intelectual que tiene el cristianismo. Hay muchísima ignorancia en el cristianismo. Y es tan grande
que ni siquiera tenemos una convicción real de servir a Dios, que cualquier cosa nos puede hacer desviarnos porque no sabemos ni defender lo que creemos. Y argumentos muy buenos. Esta persona dijo: tu Dios nada más ofrece salvación a través de la muerte de Jesús, no tiene nada más que ofrecer el cristianismo. El Islam te enseña cómo tratar a tu mujer, que ya sabemos cómo las tratan, ¿verdad? Te enseña cómo tratar a tus padres, cómo tratar a tu prójimo, te enseña muchas cosas. Nosotros tenemos una religión que tiene mucho que ofrecer. Tu religión nada más habla de que Dios mató a su hijo para que tú te salves, y eso no es cierto. Antes de que el mentiroso de Mahoma empezara a plagiar la vida de Cristo y querer hacer sus nuevos mandamientos, el Señor estableció principios y leyes morales. El cristianismo, claro que te enseña cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu familia, cómo tratar a tu prójimo, con una magnificencia inalcanzable para ningún hombre, con una grandeza inamovible. Y el evangelio tiene poder, amado hermano. Si tú lo practicas de corazón, el evangelio tiene poder. Le decía el musulmán al hermano Isaac: muéstrame de manera materialista que el cristianismo es verdadero. Mucha gente no sabe ni qué es el materialismo. Es una corriente filosófica, científica, hablando de las cosas tangibles que se pueden medir, que se pueden comprobar. Yo le hubiera dicho: cuando una persona practica los principios morales de la Biblia, no del Corán, su vida es más sana y saludable, y hay restauración, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios rompe cadenas. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo comenzó su ministerio, inmediatamente empezó a hablar de la ley de Dios. ¿Por qué el énfasis en la ley? ¿Por qué el énfasis en los mandamientos? Para dejarle claro al mundo que Dios no deja de ser moral, que Dios no deja de tener ordenanzas para que nosotros nos esforcemos en cumplirlas. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No piensen, le dijo a los hebreos, a los fariseos, que yo he venido a abrogar la ley que Dios le dio a Moisés o a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Les aseguro, aquí viene la parte importante para los musulmanes que dicen, y mucha gente: tú ya vete a pecar, al cabo Jesús ya murió por ti. No es cierto, mi amigo. Aquí mismo Jesús está diciendo el equilibrio de todo este asunto. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ¿cuántos de aquí conocemos el cielo y la tierra? Todos, ¿verdad? Ni una letra y ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, palabras del Mesías, por pequeño que sea, y lo enseñe a otros, o sea, que los invite a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que aquí viene la parte importante, amados hermanos, el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La ley de Dios fue muy dura en el Antiguo Testamento, muy dura. Pecabas, caminabas, eras apedreado, eras desterrado, eras exiliado, era horrible, porque también los hebreos se fueron a un extremo. Pero Cristo vino a traer algo más grande que la ley: la gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Permitirnos alcanzar lo que no podemos alcanzar, que es la justificación. El Islam dice que las obras te salvan. No es cierto. Nos salva la gracia, pero no quiere decir que no dejemos de practicar la ley de Dios. Y Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. Todo aquel que la practique, todo mundo, decimos, pues es difícil. Yo conocí tengo un amigo que lo conozco desde la infancia, creció en el evangelio conmigo y con Isaac, y nos llevaba mi pastor a jugar con él desde pequeños. Él creció en el evangelio, se formó en el evangelio. Llegamos a la edad adolescente, nos volvimos a reencontrar, y cuando le decíamos si se quería bautizar, decía: no, es que no me siento listo, es que me da miedo porque no sé si voy a poder ser bueno como Dios quiere, es que no me siento, y así se la llevaba, omitiendo.
y obviamente sin dar su nombre ni nada, ahorita pues anda mal. Y eso lo que me quiere decir a mí y lo que nos dice a todos nosotros es que no tenemos que tener miedo. Cristo dijo: el que practique la ley de Dios, el que se esfuerce en obedecerla. Obviamente vamos a caer, todo el tiempo caemos, pero tenemos que tener presente eso, amados hermanos. Si nos vamos más atrás, ya hablando en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios le dio 10 mandamientos morales a Moisés. Ahí está la primera constitución: no robar, no matar, no adulterar y todo lo que ya sabemos. Tenemos que esforzarnos a ser congruentes con nuestra fe, amados hermanos. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a justificarnos, a traernos la gracia, pero Él siguió enseñando que nosotros tenemos que esforzarnos en obedecer la ley de Dios, amados hermanos, sus mandamientos. Es por eso que cada vez que tenemos la oportunidad nosotros de poder luchar en esta vida con las situaciones que se nos presentan difíciles, tenemos que tener esa constitución aquí en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo que el Señor me invita a hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Cuando fallamos, yo sé que todos sabemos en el interior qué es lo que tenemos que hacer, y si conocemos medianamente el Evangelio, tenemos una noción más clara, amados hermanos. Esa ley está presente, amados hermanos. Por las obras Dios no nos va a salvar, por el esfuerzo y por la gracia. Por eso una de las frases que siempre ha usado mi pastor es: hay que esforzarnos en la gracia. Vemos otro sector del cristianismo que está en otro extremo, que dicen: Dios es amor, está la gracia, tú sé cómo quieras ser, tú haz lo que tú quieras hacer, Dios todo lo perdona. Mira, Cristo dijo que tenemos que esforzarnos en practicar su ley, y Él nos va a respaldar con su gracia, con su sangre preciosa. Es por eso que hoy vemos, amados hermanos, y aquí todos temblamos, gente en el Evangelio que muchas veces es peor que la gente de afuera. Encontramos más misericordia, más humildad, más compasión en aquellos que supuestamente están perdidos. Porque aunque están perdidos, el Señor pone en sus corazones esa constitución, porque está en nuestra naturaleza, porque nuestro origen fue divino, fue santo, fue perfecto. Pero nosotros, que se supone que conocemos la ley de Dios, más nos vale ser de verdad, ser sinceros, ser congruentes con lo que creemos. Yo pienso que en el lugar donde más se practica la hipocresía es en el mundo político. Todo partido político tiene una constitución moral de estatutos y de lineamientos. Puras mentiras, dice el hermano Zaragoza. No traicionar al pueblo, ¿verdad? Bueno, hay cosas que no sabemos, pero la verdad es que en la práctica, y todas esas cosas provienen de un plagio de la Escritura. Si tú vas a estudiar derecho, te vas a dar cuenta que el origen está en la Biblia. Luego salió Carlos Marx a decir: la sociedad primitiva era moral, se ayudaban unos a otros. ¿Quién le dijo eso? ¿Tuvo una máquina del tiempo o qué? Es una hipótesis, es una fantasía, no se puede comprobar. Dice la gente: no puedes comprobar la Biblia. Tienes razón, pero explícame por qué ese libro ha sobrevivido a lo largo de tanto tiempo y es el origen de todo. ¿Le escribieron hombres? Claro que le escribieron hombres. Dios no iba a bajar, Dios no es hombre, es espíritu. Pero el Espíritu Santo les dijo que escribir. Fue Dios a final de cuentas. Yo le agradezco a Dios. Bien, yo a veces me hago una pregunta, porque a veces, amados hermanos, es difícil permanecer en el camino, y más cuando sirves a Dios en un ministerio. ¿Cuándo no lo haces por vanidad espiritual? Porque hay muchos que se pelean por estar aquí, pero nada más para pararse el cuello. No, aquí se nos ha enseñado que el servir a Dios no es cualquier cosa. Si lo haces indolentemente, te fuiste. Tu alma, cuidado. Dije: Señor, ¿qué es lo que me ha mantenido hasta hoy, a mis 31 años, con la intención y la disposición de seguir sirviendo con mi pastor y mi padre en la iglesia? ¿Y sabes qué es lo que el Espíritu Santo puso en mi mente? La fe.
has decidido creerlo, Josué. Y algo que me enorgullece en mi vida y que nos debe enorgullecer a los hijos de Dios es que hasta hoy estamos aquí, invocando a Jesús de Nazaret, escuchando su palabra, siguiendo firmes en su verdad, cantándole, alabándole, bendiciendo su nombre, a pesar de que a veces no entendemos, estamos tan desanimados, tan llenos de dudas, tan llenos de preocupaciones. Cuando Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y estén trabajados, yo los haré descansar. ¿Por qué no creemos en sus palabras? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos ver el poder del evangelio, amados hermanos. La fe hasta hoy nos ha mantenido aquí. La fe nos hace libres, amados hermanos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, amados hermanos, no vino a cambiar lo que Dios desde el principio le dijo a Adán: no me desobedezcas. Y hoy Dios nos dice esto en esta mañana: no me desobedezcas, hijo, hija. Esfuérzate, te equivocas. Por eso te mandé a Jesús de Nazaret. Porque cuando el Señor, la ira de Dios, imagínense la ira de Dios, amados hermanos, la ira de Dios pronto se va a hacer presente. Hace poco una persona dijo: la amo en Cristo. Yo estaba hablando de que Dios pronto viene. Desde que tiene viniendo, dijo. Bueno, es verdad. Tantos años, tantos siglos, tantos milenios, tanto tiempo, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que me viene a la mente? Qué misericordioso es mi Señor. Un aplauso a Cristo Jesús. Qué misericordioso es el Señor. Porque hasta hoy nos ha soportado. Y si nos sentimos vacíos es porque dejamos la comunión. Dejamos de practicar los principios perfectos que nos enseñó nuestro Maestro. A través de los evangelios, de las cartas apostólicas, de las parábolas de Cristo, el Señor nos da un cúmulo de consejos para nuestra vida, principios que debemos seguir. ¿Qué sentimos cuando un hijo es obediente? Aunque a veces desobedece, ¿no? Pues bien, ¿no? Nuestro Dios representa todo lo bueno. Si nosotros somos obedientes, Él nos va a bendecir. Y si Él nos pone situaciones que a veces no nos gustan, es porque Él ve más allá. ¿Sabes qué hace el enemigo, amado hermano? Te pone algo porque unos kilómetros más adelante hay un despeñadero. Y te dice: no arregle los frenos, no importa, no pasa nada. Tú síguele así como vas. Y el Padre te dice: no hagas esto, porque esto te va a pasar en la vida. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos, en saber decirle sí al Señor, al Espíritu Santo, cuando nos abre el corazón, porque si tenemos el valor de obedecer al Señor, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del caminar cristiano tuvimos una vida más plena, más feliz, más llena de gozo y de paz. Porque Satanás nos quiere quitar la paz y el gozo. Nos quiere quitar nuestra comunión, nuestra cercanía con nuestro Creador. Por eso cuando David pecó, lo que Satanás quería es que David, que era tan cercano a Dios, hiriera los sentimientos del Padre. Hace unos días mi esposa estaba leyendo estaba leyendo sobre Saúl, que por haber desobedecido al Señor, era tanta su desesperación por hablar con el profeta Samuel, que ya había muerto, que fue con una bruja, una hechicera, porque pues no le respondía al Señor. Y el Señor tuvo tanta gracia y tanta misericordia que le permitió que una bruja hiciera que apareciera Samuel. Fue un caso único en la historia y en la Biblia, fue inédito. Y Samuel le dijo las consecuencias de sus errores y lo que él tenía que pasar por lo que había hecho. Pero Saúl tuvo mucha arrogancia.
perdió todo, perdió el reinado, perdió todo. Yo creo que Dios lo salvó por su gracia, pero él actuó mal, nunca se humilló. Hasta el final se humilló. Y vemos la diferencia con David, porque cuando David pecó gravemente delante del Señor, dice la palabra que un hombre empezó a maldecirlo, siendo el rey de Israel. Eres un perro, eres un... de todo le empezó a decir, inmundo y de todo. Y uno de sus soldados le dijo: mi señor, permíteme matar a este perro que está insultando a mi rey. Y le dijo: cállate y déjalo, que el Señor le está diciendo que me maldiga. Déjalo, que me humille. Y fue por eso que el Padre lo restauró, pagó los platos, porque nuestro Dios nos hace pagar lo que rompemos, si somos hijos. Lo digo por mí. Pero David sabía que él tenía que humillarse delante del Señor y asumir su error y esforzarse en no volverlo a cometer. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que esforzarnos en obedecer la voz de nuestro Padre Celestial. Quiero que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros, y es muy importante, y nos la llevemos en esta mañana a nuestro hogar. El Señor nos dio la gracia sin abrogar la ley. Y esto va para los liberales del cristianismo y también va para los ortodoxos. Porque también a veces somos tan estrictos en las normas y en las cosas que tienen que ver con el evangelio, y nos dolemos despiadados con los que andan caídos y nos olvidamos que está la gracia. Y a veces se van por el otro extremo y todo lo permiten y dicen: es que hay gracia. No, hay gracia, pero también hay mandamientos. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas de diferentes ideologías. He conocido gente católica, mormona, pentecostal, y gente también de otras corrientes, gente que le gusta la metafísica, gente que cree en ondas bien extrañas, ¿no? Pero hablando de la gente que tiene la misma fe en Dios, aunque con diferentes doctrinas y forman parte de una organización religiosa, he podido hablar con ellos porque no he puesto una bandera religiosa, siempre he hablado. El Dios que tú crees es el mismo Dios. El problema es que el mundo no sabe cómo llegar a Dios, porque el hombre ha hecho tanto cochinero, tanta confusión. Hay una manera de llegar al Dios verdadero, es a través de su palabra, enseñada milimétricamente como está, sin adulterarla, sin cambiar el sentido de su esencia. Es por eso, amados hermanos, que es muy importante la apología. Es muy importante escuchar los debates, amados hermanos, porque nos damos cuenta cómo se caen a pedazos las mentiras del diablo. Y si en algo tiene al mundo agarrados, en la religión, porque el ateísmo es una minoría. Otra palabra que quiero grabada en sus corazones, amados hermanos: ¿cómo es posible que nos esforcemos en cumplir con las leyes del hombre y no con las leyes de Dios? ¿Cuántos no nos ha pasado por la cabeza tomar algo que no es nuestro porque lo queremos? Y pues sabemos que hay leyes, ¿no? Va a haber consecuencias. Tal vez al presente no vemos las consecuencias de nuestras acciones cuando actuamos mal, pero hay un juez justo y santo que nada se le escapa. Nada se le escapa. Por más mínimo no se le escapa. Y con ese juez y con esa ley es la que tenemos que encuadrarnos primero, amados hermanos. Y como consecuencia seremos mejores en la tierra. En una ocasión también decía nuestro pastor, y dice: a veces me doy cuenta que cuando hago algo malo, aunque trato de arrepentirme rápido, ya no me voy a salvar del azote. Qué cierto es eso, ¿no? O sea, Dios dice: está bien, hijo, te perdono, pero te voy a poner una buena para que no lo vuelvas a hacer. ¿Y sabes qué tenemos que aprender a hacer, amados hermanos? Decirle: gracias, Señor, por tu corrección. Gracias
por tu consejo, gracias por tu verdad. No lo vuelvo a hacer, me voy a esforzar en no volverlo a hacer. Nuestro Dios es grande y rico en misericordia, amados hermanos. Dice el Islam que nosotros descansamos nada más en el suicidio de Jesús, porque ellos le llaman suicidio, no dicen que Él se sacrificó en la cruz. El problema es que es un lenguaje que está más allá de su entendimiento. Ismael era hijo de una mujer egipcia. Fue consecuencia de la falta de fe que tuvo Abraham y Sara en la promesa del Señor de darles un hijo. Y dijo Sara: toma a mi sierva egipcia, ten un hijo con ella, y ese va a ser nuestro heredero. ¿Qué pasó después? Pasó el tiempo y la voz del Espíritu Santo le volvió a hablar: Abraham, Abraham, yo te daré un hijo de tu mujer, a pesar de que es estéril, de que no puede concebir. Entonces Abraham ya estaba en un problema porque pues ya tenía otro hijo. Pero cuando Ismael estuvo con Abraham, Abraham lo llevaba a hacer sacrificios al Señor. ¿Sabes lo que era un sacrificio? Tomar un animal inocente y derramar su sangre. ¿Y los árabes son descendientes de Ismael? ¿Y por qué ahora ya no creen en los sacrificios? Si su padre sacrificó. Hay una gran noticia para el cristianismo que viene corriendo a lo largo de los tiempos. Y fue el mensaje del apóstol Pablo. Por eso conquistó Asia, por eso conquistó Europa. Le dijo al hombre: hoy hay salvación para todos los hombres de la tierra, porque Dios se hizo carne y mandó a su Hijo Jesús para derramar su sangre, para salvar a la humanidad. Pero Jesús no perdió la oportunidad para recordarnos que nuestro Dios sigue siendo un Dios moral, sigue siendo un juez justo. Esta pandemia trajo muchísima aflicción a los ministros de la sana doctrina, amados hermanos, porque muchísimas iglesias se quedaron vacías. Y esta iglesia no fue la excepción. Bueno, de por sí siempre hemos sufrido porque el verdadero evangelio no es popular y no cualquiera lo mastica, sino aquel que es simiente de Dios. Y a veces uno quiere entrar en desánimo por esta situación, y a mí lo que me viene a la mente es: Señor, espero que nosotros seamos de esos pocos que van a desaparecer. Y que el mundo se dé cuenta que el camino más difícil era el verdadero camino por el cual debió transitar el mundo entero. Por lo cual yo le agradezco a Dios y a los hermanos que están con nosotros en el canal del hermano Isaac Fuentes, porque después de Dios ustedes han sido una fortaleza, amados hermanos, para nosotros. A mí el Señor, por su gracia, y lo digo con temor del Señor, me ha hablado más de una vez a través de sueños. Y en una ocasión antes de la pandemia yo soñé, que yo entraba por la puerta de la iglesia y estaba vacía. Y estaba mi pastor. No había nadie, estaba ni sillas, nadie. Estaba aquí en medio parado el pastor Marcelo. Y yo le decía: papá, estamos aquí por amor, ¿verdad? Y él me decía: sí, hijo, estamos aquí solo por amor a Dios. Y cuando él me decía eso, aquí en el altar, empezaba a formarse como una estructura donde había mesas, había sillas de madera, muy como si hubiera un lugar para que la gente comiera. Y de repente aparecía Isaac conmigo, que no es más de una vez lo he visto conmigo, y empezábamos a caminar por ese lugar como si fuera a ver alimento. Y después de eso nació este canal. Y un día, estando aquí en la congregación, pasados los meses, entré por esta puerta y vi la misma escena, y en fe le dije al pastor: papá, ¿estamos aquí por amor? Y me dijo: sí, estamos aquí por amor. Den un aplauso a Cristo Jesús, amados hermanos.
Tenemos que tomar autoridad en Cristo, amados hermanos, y tener fe. Mi tatarabuelo, conforme a lo que he investigado y al testimonio de la familia, era un judío cristiano. Y no era fácil en aquel tiempo, más o menos por ahí de los años 40, no era fácil ser un judío y ser cristiano, aceptar a Jesús. Él llegó de Turquía a México en un barco. Llegó aquí, el Señor permitió que tuviera una familia y nació ahí mi bisabuela. Se dieron las circunstancias y él se tuvo que ir y se quedó aquí mi bisabuela. Y en un momento de su vida conoció el Evangelio y se convirtió al cristianismo. Y me doy cuenta cómo hasta hoy el Señor nos ha llamado a servirle como familia. Tenemos una misión, una comisión todos, amados hermanos. Ser la diferencia, amados hermanos. Esforzarnos en caminar en el camino del Santo Evangelio. Hay muchas partes más que tengo de la Biblia, amados hermanos, pero vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar al Señor Jesucristo. Y le voy a dejar la oración a nuestro pastor para que ore por los hermanos del internet y los hermanos que están aquí en la iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a poner la mano sobre